Bien, pues vamos a hablar en Hoy por Hoy. Vamos a hablar pues en extremeño, como debería ser, ¿eh? Y no tendrían que vernos para nada mal. Que luego dice que hablamos mal. No sé qué opinan. La asociación OSCEC, Juan Pedro Sánchez y Daniel Gordo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Hablamos bien o hablamos mal? Pues hablamos bien el extremeño. Hablamos bien el extremeño. Los extremeños hemos tenido siempre ese complejo, ese pensamiento de que hablábamos mal. Nos lo habíamos creído hasta nosotros mismos. De verdad. Sin embargo, bueno, pues nos dice la UNESCO, porque muchas veces parece que tiene que venir la gente de fuera a decirnos lo bonita que es nuestra tierra, lo rica que está nuestra gastronomía. Y en este caso, pues también vamos a utilizar esas recomendaciones y esas opiniones cualificadas de la UNESCO, que dice que tenemos una lengua que corresponde al troncón de lenguas asturleonesas, que está en peligro de extinción. También nos lo dice el Consejo de Europa, que dice que en Extremadura tenemos 3 lenguas, el extremeño, la fala y el rayano, el portugués rayano. Y ya por fin también está reconocido por el Ministerio y por la Junta de Extremadura también en documentos internos. Y el Estatuto de Autonomía de Extremadura también reconoce las diversas modalidades lingüísticas y obliga a las administraciones competentes, a la Junta de Extremadura, a cuidar, proteger y fomentar las diversas modalidades lingüísticas. Entonces, hablamos bien los extremeños, hablamos bien el extremeño. No sé si... Bueno... ¿cuál es la palabra que identificaría un extremeño, Juan Pedro? Asina. Asina, ¿no? Asina, mira. Asina. Vele aquí tenemos la palabra asina. Y Asina es el proyecto que acabáis de presentar en la Diputación de Badajoz, pero supongo que es extensible a toda Extremadura, ¿no? Por supuestísimo, de contado. De hecho, bueno, Dani, son las ganas que tenemos, ¿no? Porque, Claro. porque Daniel, primero cuéntanos qué es esto de OSCEC, ¿no? Sí, OSCEC es una asociación con forma jurídica de órgano, ¿no? Por eso las siglas aquí de órgano, seguimiento, coordinación del extremeño y su cultura. Es una forma jurídica que nos permite englobar asociaciones, empresas, ayuntamientos, ¿vale? O sea, de ir construyendo, tejiendo esta red de gente, de colectivos, de empresas que van apoyando, ¿no?, la defensa de este patrimonio, ¿no? Un patrimonio, como decía Juan Pedro, que lo tenemos claro, es decir, cuando hay que proteger el casco de Mérida, el casco antiguo de Cáceres, los buitres en Monfragüe, conjuntos megalíticos en Valencia de Alcántara, pues esto para UNESCO y para cuando hablamos de patrimonio intangible, pues esta es la parte que nos queda por aprender todavía en Extremadura, que es un patrimonio valioso y que no tenemos que dejar que se diluya, ¿no? O que se pierda. Y que ya bastante lo hemos dejado, ¿eh? Claro. Que se ha perdido mucho. Claro, a la fuerza de decir, o sea, que es un proceso normal, o sea, que ha pasado en toda Europa, de a fuerza de hacerse, de corregirte, al final acabas interiorizando, como decía Juan Pedro, acabas interiorizando que eso es hablar mal y lo acabas reproduciendo, ¿no? Es decir, como dice aquí, como dice Aníbal, que siempre pone el ejemplo de que tú vas a clase, ¿no? Es decir, tu madre dice asina, tú vas al colegio diciendo asina, la profesora te corrige, no se dice asina, se dice así. Y claro, es decir, tú no solo lo corriges tú, sino que vuelves a casa y acabas corrigiendo a tu madre. Claro. Y al final, como diciendo la madre, ¿no? Es decir, así se han ido nuestros mayores. Asina o asinita. O así, es verdad. Pero en muchos pueblos hay muchas palabras todavía que se han recuperado. No sé si se han recuperado o no, es que no se han perdido, ¿no? Efectivamente, esa es otra... Han continuado. Claro. Esa es otra parte de toda esta cuestión, ¿no? La diglosia. En Extremadura ahora mismo, el que la lengua madre, la lengua materna de los extremeños se esté perdiendo, implica que haya una diglosia. ¿Eso qué es? Pues que la gente lo habla dentro de casa, la gente lo sigue hablando en los pueblos con sus amigos, con sus familiares, pero en cuanto sale fuera del pueblo, en cuanto va al trabajo... cambia al castellano, por decirlo así, ¿vale? Un castellano con nuestro acento extremeño, o incluso se cambia por completo y hacia un castellano pues 100% formal, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que tenemos el complejo, que tenemos la autoestima y por eso renunciamos a exhibir esa cultura nuestra fuera del entorno, fuera del hogar. Y las lenguas amenuías, las lenguas minoritarias, sufren este fenómeno que es la diglosia. Y entonces tenemos la sensación de que se habla poco, de que no se habla, de que eso nunca se ha hablado,
de que ha desaparecido, ¿no? Y entonces mismamente aquí en los barrios, te vas a San Roque, por ejemplo, y estoy seguro de que mucha gente que ahora mismo nos esté sintiendo va a decir, anda, pues claro, vela ahí, claro. Sí. Claro, entonces, aquí en casa sí. La labor al final del proyecto es empezar estas labores de sensibilización, ¿no? Es decir, nosotros la charla entera... Este es el objetivo del proyecto que se ha presentado, ¿no? Del programa. Del programa, es decir, lo que hacemos precisamente es esto, es decir, la charla entera la hacemos hablando en extremeño, porque así también ves en las caras de la gente, ves la reacción y ves como diciendo, si te estoy entendiendo, si yo hablaba así, o mi madre hablaba así, o mi padre hablaba así, ¿no? Entonces es algo que llevas dentro, por eso se llama recuperando, ¿no? Porque en el fondo sabemos y vemos en cada pueblo que es algo que la gente lleva dentro. ¿Y por dónde vais a estar, Daniel o Juan Pedro? Me da igual. Pues vamos a estar ahora mismo el programa que arranca y que empieza en este 2022, se desarrolla por 11 pueblos, como 11 comarcas. Por 11 pueblos de 11 comarcas, un pueblo por cada comarca. En la provincia de Badajoz. En la provincia de Badajoz. Y bueno, como te decía antes, deseando que se extienda también a la provincia de Cáceres, al resto de Extremadura. Digo eso porque, claro, es la Diputación de Badajoz la que se ha arrochado y la que no se avecina en presumir de este proyecto. Siguiente paso, venga la Diputación de Cáceres y, por supuesto, es un ámbito de la cultura regional, de la cultura compartida por todos los extremeños de norte a sur e incluso una cultura, la extremeña y la lengua extremeña, que se da fuera de los límites administrativos de Extremadura. Por ponerte el caso de, por ejemplo, la Sierra de Gredo, la zona de Ávila, donde también tanto el folclore, la gastronomía, o la forma de hablar de la gente y el sentimiento también es muy extremeño, lo reconocen ellos, ¿no? Sí, un ejemplo, el de No me ha vagado, no sé si tú te lo has entendido. Es verdad, sí, yo lo he oído Muy bien, claro, pues fíjate, ¿no? Por ejemplo, decir, en castellano es no me ha dado tiempo, ¿no? Sí. La diglosia es no saber, no ser consciente de que no me ha vagado no es castellano. Entonces, decir, eso como decir, oye, si tú dices no me ha vagado, en castellano lógicamente está mal dicho. Pero, es decir, en extremeño... Pero en extremeño sí. Nos hemos encontrado gente en Talavera, al lado de Talavera de la Reina, cuando vas por la A5 para Madrid, que ese desvío que pone Alberche y Gamonal, en este pueblo en Gamonal, ¿no? He conocido gente de allí diciendo, nosotros nos hemos hecho aquí un diccionario gamonino, porque, claro, nosotros decíamos esto de no me ha vagado, y claro, en Talavera se ríen de nosotros como, digo, hasta allí llega, ¿no? Claro, hasta allí la cultura no entiende de límites administrativos, ¿no? Tiene que ver Entonces, bueno, la historia de España, de la península, la repoblación, fue asina, y entonces se extendió también por allí, al igual que, por ejemplo, por esa comarca de la Jara toledana también, el oeste de Córdoba, el norte de Huelva, en la Sierra de Aracena. Ya a día de hoy hay mucha, por decirlo así, mucha influencia andaluza, pero el sustrato extremeño está claramente allí. Y bueno, ahí lo tenemos. El hino, sin ir más lejos, ¿no? Claro, por ejemplo, chiquinino, ¿no? Que a la gente le sorprende diciendo, pero sí, aquí en Córdoba y en la Sierra de Huelva siguen diciendo el hino. Digo, a ver, toda la explicación, efectivamente, como estaba diciendo Juan Pedro, es de esta repoblación leonesa medieval, que esto era Reino de León. O sea, ¿no? Es la continuación del Reino de León y la Castilla. Pero yo creo que nosotros lo que tenemos es eso, que quitarnos primero el complejo, ¿no? Y porque le pasa también a los andaluces, también se meten mucho con su forma de hablar, ¿no? Pero sin embargo a ellos les da igual. Y siguen haciéndolo. Son 8 millones de andaluces. Nosotros somos menos. Y nosotros una mijina menos. Claro, pero es verdad, tenemos que primero quitarnos el complejo y decir, no, hablamos mal, es que nosotros esto lo hemos hablado siempre, ¿no? No hablamos mal castellano, hablamos bien el extremeño. Efectivamente. Velaí. Esa es la actitud. El Velaí es otro, ¿no? Efectivamente, claro, Velaí. Claro, al fin y al cabo se trata de quitarnos esos complejos, engrandecer nuestra autoestima a través del conocimiento y de la difusión, de la normalización de nuestras palabras, y ya está, y que nos arrochemos a palrasina sin miedo, con orgullo, y que no pase ni tampoco nada, y que veamos que nuestra cultura es tan digna y tiene tanto derecho, que somos poquitos los extremeños, pero tenemos el mismo derecho a vivir, a disfrutar y a sentir nuestra cultura, al igual que se sienten otro tipo de culturas en España o en el mundo. Claro que sí. Bueno, ¿y el programa cuándo empieza? Ya han principiado. Ya, ¿no? A ver, Maite, ¿cómo es? Ya han principiado. Ya han principiado. Ahí está. Asina. Pues ya han principiado, sí. Yo cambio el chic y cuando veo el micrófono hablo más fina, pero luego yo hablo también asina. Claro, más o menos, es un poco, también se explica ahí el fenómeno de la diglosia, ¿no? Sí. Que tenemos la costumbre, los periodistas, de ponernos al micrófono y cambiamos tal, y luego dejamos el micrófono. Chacho, ¿qué pasa? Eso es verdad, nos pasa siempre, Juan Pedro. Y bueno, yo como he vivido fuera, no me pasa exactamente eso. Es decir, si yo estoy hablando castellano, me sale el castellano perfecto, claro. pero luego si me pongo a hablar extremeño, me suena muy extremeño.
Entonces es como cambio, es decir, ser la diglosia, decíamos, es ser conscientes de un cambio de registro. Es el paso previo al bilingüismo, que nosotros del equipo... Somos bilingües. Ahora mismecito estamos a Padre extremeño y cuando tú quieras yo te hablo en castellano. Ya perfecto, está, no pasa nada. Además, castellano entonces, perfecto, Juan Pedro. Entonces, pero antes, ¿os acordáis que cuando se iban a trabajar fuera a Madrid, por ejemplo, y cuando venían de vacaciones al pueblo, venían hablando, vamos, que parecía que eran los más madrileños? Claro, más madrileños o más catalanes o más vascos que los propios vascos catalanes y madrileños, ¿no? Al final lo que pasó en los 60 fue ese proceso de asimilación, de integración en la cultura a la que llega, la cultura que te da trabajo, la sociedad que te da trabajo. Entonces, ¿qué haces? Pues también dejas atrás tu forma de hablar. Y nosotros, los extremeños, cuando venían, bueno, y siguen viniendo todos nuestros tíos de fuera y tal, los primos, qué provecitos nos creíamos. Hay que ver qué mal hablamos nosotros. Mira, que vienen ellos. O sea, eso ya va cambiando también, ya va mudando, pero ha pasado, ¿eh? Sigue pasando dentro de las familias, o sea, de esto que estás comentando, ¿no? De los pueblos, de que te viene gente, es decir, que gente que está en Madrid y deja a los nietos en el pueblo, con los abuelos en verano, y cuando lo va a recoger en septiembre, es como diciendo, están asilvestrados, ¿no? Entonces, esto lo contamos en los pueblos, y entonces diciendo, dice, pues la abuela, ¿no? Abuela diciendo, pues la próxima vez diciendo, yo a mi nieto le decía vaiti pa ahí, y claro, me corregían y ahora ya digo vete. Claro. Pues, ¿y ahora qué va a decir? Pues cuantis que vean mi nieto le voy a decir otra vez vaiti pa ahí. La de veces, yo mismito, la de veces que he corregido a mi abuela, y ya falleció, y me dice mi madre, dice, lo contenta que se pondría porque la corregíamos, nos hemos corregido a nosotros mismos unos a otros, ¿no? Y entonces ha habido muchos extremeños que por desgracia se han marchado, sabiendo y pensando que, creyéndose que hablaban mal. Y bueno, de ahí viene que cuando damos las charlas mucha gente llora lágrimas como puño, porque dice, coño, hay que ver, ya está bien, ¿no? De ese miedo a hablar, claro, y muchas veces eso implica que muchas veces cuando alguien va al ayuntamiento, va a cualquier oficina, al juzgado, le dé miedo a hablar, porque dice, se van a reír de mí. Sí. Y todas esas connotaciones de autoestima psicológicas, sociológicas, son las que se revierten cuando les cuentas que no hablan mal, que lo digan alto y claro. Qué bien, pues me ha gustado mucho hablar con ustedes. Pues mira, de eso se trataba, de padrar y ya está. Y ya está. Bueno, pues nada, un programa muy interesante y que debe crear conciencia, ¿no? De cómo somos. De eso se trata. Y no perderlo nunca. De cómo somos. ¿Cómo hacemos, no? Semos asina, para el ramo asina. Estupendo. Juan Pedro, pues muchas gracias. A ti, Maita, vosotros. Un placer verte. Y igualmente, Daniel Gordo. Hasta otro momento. Sí, y nada, llamada de atención a Cáceres también. Ahí está. Que además allí hay muchos pueblos de estos pequeñitos que ahí sí que siguen hablando. Se conduran todavía. Lo vemos para ahí en Diputación. En la provincia de Cáceres como que está más visibilizado el que todavía, lo que acabas de decir, que todavía se habla tal, pero es que tenemos muchos pueblos en la provincia de Badajoz en los que todavía también se condura la jornada de Padral. Lo que pasa es que tiene mucha menos visibilización, entonces le vamos a quitar las telarañas esas que están ahí. Muy bien, gracias a los dos. Abrazo fuerte.